Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, este 21 de mayo 2018, fecha en que, según nos ha recordado el CEN, la Conferencia Episcopal de Nicaragua, un día como hoy, en el 2014, hace 4 años, se presentó por parte de la Conferencia Episcopal justamente las preocupaciones que tenía la Iglesia Católica ante el presidente Daniel Ortega. 4 años más tarde, Nicaragua está envuelta en un diálogo nacional, que era justamente una de las peticiones que hacía la Conferencia Episcopal hace 4 años, pero además una situación realmente explosiva, conflictiva, con muchas heridas abiertas, mucha sensibilidad de parte de distintos actores que a la mínima estallan, responden estallando tanto en comentarios y demás, ¿no? Es decir, realmente estamos muy, como se dice popularmente, al brinco en Nicaragua, creo yo. Estamos muy sensibles. Lamentablemente, pero yo quiero llamar la atención sobre un hecho histórico en Nicaragua. Les podrá parecer extraño. Yo creo que en pocos momentos de la historia nacional ha habido sobre la mesa, y me estoy refiriendo a la mesa del diálogo nacional, tanta institucionalidad puesta por delante. A propósito del recordatorio que hacía el obispo auxiliar de Managua, Monseñor Báez, esta mañana, durante el desarrollo público y transparente de la mesa del diálogo, la sesión de esta mañana. Y digo lo de la institucionalidad porque, repito, en la historia nacional jamás se había considerado la posibilidad, y mucho menos se había producido, que en una mesa de diálogo nacional instalada en circunstancias indeseadas, yo creo que para la inmensa mayoría de la ciudadanía nicaragüense, ¿no?, por la violencia derivada y descontrolada, y esa sensibilidad a la que vos te referías antes, había estado una Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en visita de trabajo cuyo resultado en forma de observaciones preliminares fueron hechos públicos esta mañana. Observaciones preliminares, no es ningún informe conclusivo, ni muchísimo menos. Que lo que hace son, si no me equivoco o mal no recuerdo, 15 recomendaciones a manera de medidas cautelares, pero que tratan de, en cualquier lugar, detener la violencia. Yo creo que sería importante más adelante. Pero en ese sentido, déjame que lea del informe preliminar inmediatamente. ¿Cuál informe preliminar? De estas observaciones preliminares de la CID, lo que después de esas 15 recomendaciones, inmediatamente después a continuación, dice: teniendo en cuenta el doloroso pasado que afectó a la sociedad nicaragüense y el compromiso histórico con su no repetición, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos confía en la construcción de una solución pacífica, democrática y constitucional para la grave crisis que vive el país y toma nota de la instalación de la Mesa Nacional del Diálogo. La condición imprescindible para cualquier solución pasa por el compromiso con la verdad, garantías para las investigaciones y justicia efectiva, así como la debida reparación para todas las víctimas y sus familiares. Así es. Es que eso lo que se corresponde en coherencia y consecuencia con la misión para la cual fue concebida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como un órgano adscrito a la Organización de Estados Americanos para velar por el mantenimiento y el resguardo de los derechos humanos en cualquier país o Estado miembro de la Organización de Estados Americanos. Entonces, esa institucionalidad a la que estábamos aludiendo antes, a 4 años de la propuesta de reflexiones que le hizo la Conferencia Episcopal al presidente de la República, tiene que ver con la institucionalidad que fue invocada ahí, tanto
han invocado, y repito, una vez más, valga la redundancia, la Carta Constitutiva de la Organización de Estados Americanos, la famosa Carta Democrática, en trances similares a esto, ¿ya? Y ahí está, por primera vez en la historia, termino la idea, una Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizando visitas de trabajo en una mesa de diálogo nacional recién instalada, sin entrar en los detalles lamentables, indeseables o dolorosos de las circunstancias nacionales. Además, se incorpora a propuesta del gobierno la delegación de la Organización de Estados Americanos, que desde hace 2 años viene trabajando con el gobierno de Nicaragua en función de desarrollar los acuerdos para la democratización, particularmente en lo que a la institucionalidad electoral, es decir, para los procesos electorales y otros aspectos torales del desarrollo democrático de nuestro país, de nuestro Estado de Derecho existente, ¿ya? Nos guste o no nos guste, ¿ya? Y es importante precisamente ese párrafo que leía final de las observaciones preliminares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que inusualmente tuvo una delegación más que plena, no solamente la relatora de país. Vino el mismo secretario ejecutivo, vino el secretario ejecutivo de la comisión y asistió in situ al menos a los 4 puntos más álgidos de la conflictividad en el territorio nacional, ¿no? Pero bueno, entonces, como resultado de eso, y es con esto cierro mi intervención de ahora mismo, tenemos sobre la mesa del diálogo nacional la propuesta, ya decíamos, de que participe en el diálogo en la sesión del próximo miércoles, sin ir más lejos, hecha por el canciller de la República, de que la delegación de la OEA, que el equipo de trabajo que está trabajando, valga la redundancia, con el gobierno de Nicaragua desde hace 2 años, en el marco de las reformas institucionales del Cabildo Democrático, y la propuesta que hizo con anterioridad la Conferencia Episcopal de Nicaragua, en tanto que mediador y testigo, en voz de Monseñor Rolando Álvarez, de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pueda incorporarse a las posteriores sesiones del diálogo en posteriores visitas, ¿no? Como de alguna manera está reflejado también en esas observaciones preliminares de la misma comisión a la que hacíamos referencia. Entonces, por eso insisto, ¿no? Hay una institucionalidad que ojalá no desborde a ninguno de los sectores presentes en el diálogo. Lo digo porque hay algunas intervenciones que están todavía muy lejos de la objetividad y de la serenidad necesaria para sentarse a dialogar con una permanente buena voluntad y la mejor disposición para buscarle solución a la problemática existente, sobre la base de acuerdos que puedan permitir, como resultado del diálogo iniciado el miércoles pasado, de la tercera sesión ya, o la segunda pues ya de trabajo hoy, con acuerdos concretos, que si se cumplieron más o mejor o menos, bueno, habría que avanzar por ambos lados, ¿no? Y que un poco hubiese mayor equilibrio hasta ahora en las sesiones de trabajo, porque yo creo que cualquier espectador independiente y objetivo puede concluir que hay sesgos determinados, por llamarlo de alguna forma, producto de las pasiones desatadas y del descontrol de las sensibilidades que están a flor de piel a estas alturas, ¿no? Sí, justamente una de las recomendaciones que hace la misión antes de salir de Nicaragua tiene que ver con la falta de credibilidad en las instituciones en Nicaragua en general, pues, porque lo cierto es que las menciona todas en general, y ante ello hablan de comprometerse con un mecanismo, mantener la apertura al escrutinio internacional y en ese sentido facilitar la visita de todos aquellos mecanismos de protección de derechos humanos del sistema interamericano, es decir, de la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de las Naciones Unidas, así como otros actores relevantes de la comunidad internacional, como nos había contado Cairo, que estaban trabajando
por ejemplo, con la Unión Europea. Ya se le envió invitación al alto comisionado, ya nos aceptaron. De Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Ya se le envió al presidente de la República la solicitud para que los invite, de manera que en ese sentido, dicho sea de paso, esta comisión la invitamos nosotros al día siguiente de que nos nombraron. Pero bueno, lo que yo veo de cara al diálogo, por supuesto que es la necesidad de acercar posiciones. Sin embargo, la agenda no puede ser todos los problemas nacionales. Tiene que haber una agenda mínima común, ¿verdad? Y dejar que el resto de los problemas se hagan cargo posteriormente. Ahorita se trata de los diferentes conjuntos, ver cuál de ellos tiene alguna intersección en un terreno común. No, y la observación que hacía el canciller, en tanto que coordinador de la delegación gubernamental en la sesión de trabajo de esta mañana, es sumamente válida. La observación a manera de reserva, precisamente con respecto a la agenda, porque la delegación gubernamental es evidente que no había tenido conocimiento de la agenda con la que se encontró esta mañana. Claro, claro. Y lo otro es que, a propósito de esa sorpresa y demás, todas las negociaciones que yo he conocido o que he leído en el mundo, normalmente no se hacen con televisión abierta, ¿verdad? Eso a estas alturas, dentro de esta nueva normativa mediática, parece un reality show, Así, ¿verdad? O sea, y sobre todo para ciertos sectores que andan buscando un protagonismo fuerte, creo que le resta seriedad para comenzar. Y con salidas de tono es difícil llegar a alguna parte. Y es que esa salida de tono la propicia precisamente el hecho de la televisión. Pero de alguna manera la Comisión de Mediación y Testigo, la Conferencia Episcopal, creo yo que algo de esto ha previsto, porque es decir, están las sesiones plenarias, que es lo que hemos estado viendo, por lo menos toda la mañana de este lunes hemos estado viendo las sesiones plenarias. Entiendo yo que por la tarde se va a volver a transmitir sesión plenaria, pero no se están transmitiendo las sesiones de comisión, que las sesiones de comisión es donde se están tomando muchas de las decisiones, o donde se van a tomar muchas de las decisiones, entiendo yo. Le llaman mesas de reflexión. Mesas de reflexión donde se van a tomar muchas decisiones, donde se van a consensuar posiciones, ¿verdad? Indistintamente que frente a Cámara en el plenario se hagan acusaciones de uno y de otro lado. Qué bien que me lo estás explicando. Me parece que así es que porque está el mecanismo que yo entendía que se iba a dar es que cada 2 horas la conferencia iba a dar una explicación, etcétera. Efectivamente, pero eso de alguna manera lo mantienen. Pero además, esta mañana, este lunes por la mañana, se tomó la decisión de transmitir en vivo toda la sesión plenaria, por lo menos. Creo que hubo 2 decisiones no previstas con respecto al viernes pasado. ¿Ya? La transmisión en vivo, pues se había dicho que no, que se iba a funcionar con ese mecanismo de cada 2 horas, y al final una comparecencia como la que acaba de tener Monseñor Báez. En esa onda andaba yo. Y la otra, la agenda, ¿ya? Al menos para el gobierno. Porque es una agenda que recoge mayoritariamente las propuestas o los puntos de vista de una parte, llámese sociedad civil, estudiantes, empresa privada, parte de. Yo creo que es importante ver eso, porque de pronto autoarrogarse la representatividad como si estos fueran los únicos estudiantes de Nicaragua, o representaran, por el monumento nefasto en el que nos hemos visto envueltos, a la mayoría del estudiantado de este país. Eso habría que verlo. No es que esté yo cuestionando legitimidad o legalidades, pero si estás invocando presuntas, y así textualmente lo pudimos observar y escuchar todo, ¿no? Presuntas asambleas constituyentes de hecho. Entonces, por favor, vamos a respetar un mínimo de institucionalidad si queremos que las cosas funcionen con un mínimo de seriedad y de respeto a la soberanía popular, esa que también se ha invocado. Pero a propósito de lo que estás hablando, y para corroborar en cierta forma,
Una de las reivindicaciones que están pidiendo los muchachos, que a mi juicio es totalmente válida, es que dentro de los recintos universitarios se den las condiciones precisamente para tener elecciones de representación estudiantil que sean, según ellos, producto de esas votaciones. Lo que quiere decir que existen otros sectores que no están con ellos. Por eso, ¿no? Y habrá que volver a la normalidad, porque si nos ponemos a examinar los cumplimientos, si se violó la tregua porque hay un polémico incidente, no está claro en la UNA, si atacaron, quién atacó, cómo y por qué y en qué circunstancias, ¿no? Con independencia de que si la CIDH llegó y habló con los estudiantes y vio a los heridos, con independencia de eso. Ahí ocurrió algo que todavía no está muy claro pasó? cuáles fueron las Pero fíjate circunstancias. que es más importante ¿Qué ocurrió con los tranques? Discúlpame, ¿qué ocurrió Claro. con los tranques? Por el otro lado. Entonces, sí, hay grupos parapoliciales, si retomamos el lenguaje de la CIDH, ¿ya? Se le dice al gobierno que lo retire. Y entonces, ¿quién controla los tranques? El gobierno, pues me parece a mí que no. Porque ahí cada vez que hablan los campesinos, vamos, Medardo Bairena o un Jorge que habló esta mañana, invocan la legitimidad de su organización. Jorge, que es del programa de Campesino a Campesino del UNAC. Por eso. Entonces, ¿en manos de quién está la decisión? Sí, no, lo cierto es que si nos ponemos para representaciones, en el diálogo hacen falta varios actores a los cuales se ha mencionado. Por ejemplo, Baldrak Jenske, el vicecanciller, el viceministro de Relaciones Exteriores, hoy habló por las comunidades caribeñas. Y lo que está ocurriendo, ahí no se ha detenido la vida. Sin embargo, Baldrak, por muy de origen caribeño que sea, él está en representación del gobierno, no está en representación de las comunidades caribeñas. Claro. Bueno, está en representación del gobierno, es bueno que se sepa, por si no se sabe, debería saberse porque es información pública, que Baldrak, aparte de vicecanciller, tiene el nombramiento de ministro asesor para el desarrollo de la costa caribe. ¿Ya? Y atiende en tanto que vicecanciller las relaciones con el Caribe. No solamente el nicaragüense, sino con la comunidad caribeña. Con el Caribe Bueno, pronto, lo que estaba diciendo es de que estás hablando de la excepción de lo que hubo este fin de semana como rompimiento de los compromisos del viernes, pero hablemos del cumplimiento. Por eso León fue una manifestación multitudinaria, Matagalpa también y otros departamentos. Y Managua mismo. Y no pasó nada. Sí. Y hubieron, en la de Managua, es bien simbólica, estaban convocadas a la misma hora. De 100% Noticias a la rotonda de Chávez, estaba por una parte, y en la rotonda de Chávez, o en la avenida de Bolívar a Chávez, si lo vemos con el otro nombre, con la otra perspectiva, ahí había una convocatoria, no una marcha, sino una vez más, una segunda edición de lo que se denomina el Canto por la Paz. Y no ocurrió, afortunadamente, nada. Sí. Como decía el ministro de Hacienda, Iván Acosta, en su intervención, en una de sus intervenciones de esta mañana, dice, realmente tuvimos 48 horas de tranquilidad. Y aquí lo que se necesita son 365 días al año, salvo el caso de años bisiestos, de tranquilidad para todos los nicaragüenses. Eso que estamos cobijados con el azul y blanco de nuestra bandera. En medio de todo eso hubo ciertas otras cosas que vale la pena resaltar. En las principales vías de comunicación, en las principales carreteras, etcétera, se respetó básicamente la tregua, ¿verdad? No así en caminos aledaños, ¿verdad? Me imagino que fue de forma muy espontánea. Que era lo que mencionaba el canciller Jenske, que los caminos hacia la costa caribe están bloqueados. Pues. La concreta, el tranque de la Guinea, pues que no fue desmontado y ahí está paralizado todo el tráfico. Y mencionaba casuísticamente el caso de una embarazada de 7 meses que estaba ahí trancada, que no podía pasar. Sí. ¿Ya? Bueno, vamos, hacemos pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Conversamos con Berto Avilés y Cairo Amador. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus, que como todos los lunes pues tocamos hechos del planeta, los más relevantes, los publicados, los no publicados, para hacer un tanteo de cómo
de cómo andamos, ¿no? Por supuesto, Nicaragua no se aparta a la realidad del mundo, por eso empezamos conversando un poco acerca de lo que ha ocurrido esta mañana de lunes hasta el mediodía, hora en que se transmite en vivo el programa. Pero bueno, hay otros hechos también alrededor del mundo para no dejarlos olvidados. Empezamos, si quieren, por aquí nomás cerquita, en Venezuela. Pero antes de eso, que esto se relaciona con lo anterior, con las redes sociales y demás, una noticia que no es tan relevante, pero que es muy interesante en su contenido. En Irlanda, Facebook Data revela este 25 de mayo que anuncios extranjeros estaban influenciando la próxima elección de un referéndum en Inglaterra sobre el aborto. Esta fue una acusación en donde estaban elementos de fondos que se trasladaban en línea, una campaña de desinformación muy severa, y fue tanto que Facebook anunció que estaba cortando los anuncios extranjeros que se presentaban en Irlanda. Google casi inmediatamente siguió con esa medida. Y la Unión Europea en general se agarró el ejemplo para hacer una regulación de alguna manera que comprenda todas estas irregularidades que se dan a través de las redes sociales. En esa misma línea, es bueno destacar que mañana está compareciendo ante el Pleno del Parlamento Europeo Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook. Que ya compareció en Estados Unidos. Sí. Y está, es en el marco de una gira europea de Zuckerberg. Y tiene que ver con el eco que en el caso de Gran Bretaña, a lo cual evidentemente Irlanda no está sustraído, a propósito de las posibles incidencias en un referéndum en Irlanda, el rol que jugó Cambridge Analytica, que ya quebró, dicho sea de paso, más bien que ya la cerraron. Para el referéndum con respecto al Brexit en Gran Bretaña, y también los datos de Facebook que fueron sustraídos, por decirlo eufemísticamente, a efectos de las elecciones que llevaron a la Casa Blanca al señor Trump. Entonces es bueno ver esa preocupación de las instancias de la Unión Europea por la regulación de los datos que circulan, sobre todo por las redes, y la utilización irregular, en el mejor de los casos, de los mismos, ¿no? Y es lo que estamos hablando en otras ocasiones. No hay filtro. No hay filtro. Y justamente en la conferencia de prensa, tras la sesión plenaria en el diálogo, Monseñor Báez, el obispo auxiliar de Managua y miembro de la conferencia episcopal, ha sido un llamado a los medios a ser responsables y no incendiar este país, porque lo cierto es que aquí se están publicando cualquier cantidad de noticias sin pasar un filtro de verificación. Yo decía que si salgo yo con el teléfono diciendo que están quemando aquí, eso sale. Eso sale y va a salir quien venga a echar fuego y quien venga a apagar fuego. Así es. Sí. Y eso no se restringe en Nicaragua, aunque últimamente es un buen ejemplo. Sí. No, Sí. pero es que a propósito de eso, volvemos al ámbito interamericano de protección de los derechos humanos. La Convención Americana para la Protección de los Derechos Humanos, más conocida como el Pacto de San José, porque allí fue suscrito, en su artículo 13 regula la libertad de expresión y de pensamiento. Y parte de esa regulación en los 5 acápites o numerales de ese artículo de la Convención tiene que ver precisamente con prever que no se dé una especie de terrorismo o vandalismo informativo por la inmediatez que sobre todo la tecnología a nivel de redes sociales, o llámese Twitter, llámese WhatsApp, llámese Facebook o cualquier otra de las redes existentes, están provocando. Entonces, una situación explosiva es mantenerla continuamente en llamas o con un fuego permanentemente atizado
mientras no se apliquen los filtros necesarios para un ejercicio responsable de la libertad de expresión y pensamiento en cualquiera de sus manifestaciones. Lo que no implica censura, que es lo que muchos Así aducen. es. Hay muchos que dicen, es que se censura. No, hay No, responsabilidad. pero aquí esto además no va a pues. venir por parte del Estado, va a comenzar por parte de las mismas, de los mismos dueños de Facebook y de los dueños de las compañías. Sí. Ahora, preguntaste por Venezuela. A las 9:30 de la mañana De este lunes. de sí, Este lunes. están 98% de los centros de votación Escrutados. abiertos. Y ya se habían hecho 2.5 millones Estaba hablando de ayer, votos. entonces. De ayer, ¿verdad? Del domingo. De ajá. ayer El domingo 20. a las 9 de la mañana. Y de nuevo, aquí tenés dos caras de cómo es el problema. Uno lo miran como que fue un proceso totalmente abierto y fue un proceso totalmente claro, incluso con Mayor participación. no, sí, pero también con votación en el exterior. No, por eso, pero hay mayor participación que en los últimos 2 comicios generales anteriores. Ahí es donde comienzan las discrepancias. Porque mientras unos dicen que es el 68% con el 68% Gana ganó Maduro. Y fue aproximadamente más de un 80 y tanto por ciento, casi 90%, la votación, ¿verdad? Porque Maduro gana con 5.2, Falcon lleva 1.9, etcétera, ¿verdad? Pero con una participación que no llega al 50%. Eso es lo que dicen otros, que no llega al 15%, dicen otros, ¿verdad? No, pero es que los datos que daba el Consejo Nacional Electoral hablaban de 46% de participación. Bueno, te hablo de alguien que está en CNN y que obviamente es un tanto sesgado, ¿verdad? Pero me interesó una cosa que una persona dijo. Y dice de que ella es opositora al régimen, que está en contra de Maduro, que probablemente va a salir inflada las cifras, pero que la oposición tenía la mayor cuota de responsabilidad al fallar todas las negociaciones que tuvo en Dominicana con la mesa de la Unidad Democrática, y que esa situación lo que provocó dentro de la oposición es un rompimiento y una fractura que de alguna forma se ve expresada en esta votación. Hay países que ya dijeron de que no iban a reconocer las elecciones. Panamá es uno de ellos, creo que Canadá el famoso grupo de Lima. Y el famoso grupo de Lima. Que les desconoce y que se volvieran a repetir, como lo había dicho en su día, y aquí lo comentamos, la Unión Europea, ¿no? Y a propósito de eso, en programas posteriores, hay un señor que yo jamás lo he escuchado. Se llama Enrique Castillo, aparentemente es nicaragüense, estaba en CNN, y habla de que todo lo que está pasando y todo lo que ha pasado en Nicaragua viene de la política cubana. Habla de que los contras los negociaron Estados Unidos y Rusia en su momento. Habla de la sombra del imperio. Habla, pero esto sí que es más complicado, de que Nicaragua es un narcoestado, de que el gobierno se dedica a lavar dólares, o sea, y que es un estado terrorista. O sea, en otras palabras, ISIS casi es un deporte, ¿verdad? Pero no sé, puedes decir yo no sé de dónde saca. Ese señor Castillo que vaya a hablar con los estudiantes del movimiento estudiantil 19 de abril y que les pregunte pues si ellos son del régimen cubano, fueron entrenados, pues la situación de Nicaragua nada tiene que ver ni con Cuba ni con Venezuela. El secretario general Almagro en una entrevista, no en una entrevista, en una conversación que tuvo con el presidente de la CIP, dice que son cosas que Nicaragua tiene su propia realidad. Pero ahí te va lo otro, ¿verdad? Sí. Y eso ya aquí, ¿verdad? Porque si en estas circunstancias
viene el Papa Francisco con una delegación, también la desacreditan, ¿verdad? ¿Cuál era el clamor hace una semana? Que venga la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué fue lo que algunos dijeron? Y debo ser concreto porque no es muy generalizado. ¿Qué fue lo que algunos programas de análisis dijeron? No, hombre, aquí este brasileiro que viene ahí es amigo de Lula, Lula es amigo de Daniel, por tanto, ya está arreglado toda esa vaina. Lo mismo dijeron de doña Antonia Urrejola, ¿no? Que era chilena, propuesta por Insulza, por el ex secretario general Insulza, que apoyaba a Daniel Ortega y que además era de la campaña de la Bachelet, de la presidenta Bachelet, que había participado en la campaña de la presidenta Bachelet, que entregó el gobierno ahorita este año a Sebastián Piñera, y que por lo tanto ella era también amiga de Daniel Ortega y que su informe iba a ser totalmente sesgado. Pero el mismo Almagro no se capió. Sí, pero que dice que es socio de Daniel. Que estuvo aquí en los 80, que le dieron la orden Carlos Fonseca, que estuvo casi, no sé si dijeron que combatió en el Frente Sur por último, ¿verdad? O sea, y que lo que Almagro dice, por supuesto, es amañado. ¿Y entonces qué quedamos? O sea, el clamor de todos los sectores era porque viniera el comité, la comisión de primero era la Carta Democrática, y entonces cuando se llegó a un acuerdo, se negoció con la OEA, vino Almagro y se elaboró muy concienzudamente un plan de trabajo de ruta, correcto, para todas las reformas institucionales necesarias. Entonces que ahí se terminó de... Pero ahí te corrijo, no eran todas las reformas institucionales necesarias, eran las reformas... Las derivadas del proceso electoral. Del proceso electoral, en sí. tanto en cuanto se cuestionó la misión de observación electoral de la OEA, hicieron chistes de mal gusto con el apellido del jefe de la misión de observación, de Penco, del señor Penco, que si era esto, que si era lo otro. Y en medio de todo eso, entonces, hay una parte negativa que debemos de asumir todos como parte de nuestra cultura política. Una tendencia a la descalificación acentuada, que te pierde no solamente la objetividad, sino que te sesga cualquier posible solución. Así es. O sea, cualquier institucionalidad está cuestionada por un absurdo sistema, pues. O sea, sistema, más que sistema, elementos sistemáticos de una metodología sacada de la improvisación, porque no le encuentro otra explicación plausible de momento. Ok, hacemos pausa nuevamente en esta edición de Adelante en Nicaragua. Conversamos con Cairo Amador, conversamos con Humberto Avilés. Regresamos en breve. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus, un segundo debate presidencial en México, y me parece que al candidato que lleva todavía la ventaja, Andrés Manuel López Obrador, no le fue muy bien en este segundo debate presidencial. Ni en el primero, sí, ¿verdad? Sin embargo, a mi juicio, al Bronco tampoco le fue muy bien. Porque el Bronco básicamente se ciñó a atacar a los otros partidos, que son todos los tres responsables, según él, de todo lo que pasa en México. Y como él es un nuevo, independiente, etcétera, ergo pide el voto para él. Sí, sí. Pero con un lenguaje muy popular, muy a lo mexicano, muy populachero, etcétera, ¿verdad? Pero la verdad de poca sustancia. ¿Y ese es el que ganó el debate? No, quien ganó el debate no, pero si está diciendo que tampoco le fue bien al Bronco. Sí. Quien ganó el debate para mí fue Anaya, por segunda vez, ¿verdad? El candidato híbrido. El candidato híbrido, pero además en esta ocasión... Híbrido y contra natura. Sí, pero en esta ocasión ya salen las garras de dos de sus asesores principales que se le acaban de unir hace un mes, Jorge Castañeda y Santiago Creel, ¿verdad? Que han sido
por su parte, candidatos presidenciales, ambos en varias ocasiones. Dieron una serie de datos, además, interesantes. Le dice, mira López Obrador cómo no se defendió, porque el caballito de pelea de López Obrador fue la corrupción, el cuello blanco, el gobierno déspota, la burocracia. Básicamente de ahí no salió. Anaya le dice, pero estaban hablando del salario mínimo, entonces dicen otros que tienen que aumentar el salario mínimo como él lo aumentó cuando era regente de la Ciudad de México, ¿verdad? Y que fue uno de los periodos mejores que hubo en la Ciudad de México. Entonces le contesta a Anaya, pero cuando vos decís que fue uno de los mejores periodos y que hubo la mayor inversión en la Ciudad de México, te estás refiriendo también a que en ese tiempo se vendieron Bancomer y Banamex, ¿verdad? Y eso es parte del dinero que dijiste. No contestó. ¿Verdad? Y en una de esas cosas que te preguntan así, ¿verdad? Y no contestar es fatal. Gravísimo, ¿verdad? gravísimo, claro. Una de insultos de ida y vuelta espantoso, cobarde, disparatado, ladrón, bajó el nivel sustancialmente. Solo faltó que sacaran las pistolas y se pusieran a disparar al mejor estilo de película de charro, ¿no? Meade, de alguna forma, de unos datos interesantes, por ejemplo, dijo de que, dicho sea de paso, Meade fue exsecretario de Relaciones Exteriores y exsecretario de Hacienda, ¿verdad? Y habló de que de Tijuana te vas a San Diego y compras una AK-47 en aproximadamente $1,000, ¿verdad? Y es difícil ver dónde lo tenés cuando hay 70 millones de autos que cruzan al año esa frontera, que ahora sí van a tener los elementos electrónicos y demás para detectar metales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero eso lo va a pagar Trump. Este es el otro asunto. No, según Trump, México, ¿no? En términos de remesas, México recibe 580 mil millones de pesos. Ahorita se evalúa un peso con sí, está más o menos 15, 16 pesos por ponele 20, ¿verdad? Estás hablando más de 20 mil millones de dólares. Fácil. Eso no te lo da ni el turismo, ni te lo da el petróleo mismo, no te lo da. La principal fuente de ingresos de la economía mexicana. Salvo el TLC, que le da 1 billón diario, ¿verdad? Con las exportaciones, sobre todo automotrices. De manera que los opiáceos, ¿verdad?, que fue otra de las preguntas, confirmaron de que en Estados Unidos se mueren 60,000 personas por abuso de opio anualmente, y que ahora se está cultivando en México, ¿verdad? Entonces le preguntan a AMLO, ¿y usted qué haría para cambiar esa situación? Entonces, el cambio de cultivo. Entonces hay que cultivar arroz, hay que cultivar harina, quiero decir maíz, etcétera. Entonces le responde Anaya, y usted ha sabido que con mucho más millones de dólares que lo que tenemos aquí, eso se ha probado en Afganistán con la amapola y en Colombia con la coca, y no ha funcionado. ¿Por qué va a funcionar aquí? Pero es que además, es decir, ¿cuánto te da una manzana de opiáceos y cuánto te da una manzana de frijoles? Precisamente por eso. Precisamente por eso. Ahí tiene que haber otros cambios, pues, evidentemente, ¿no? Y entonces, el caso es que con el asunto de AMLO, en otra parte le dice a Anaya que es un demagogo. Anaya y Miade son parte de la mafia del poder, le contesta, ¿verdad? Sobre el trato a los inmigrantes, bueno, va a ser un instituto de inmigrantes que va a estar en Tijuana, AMLO. El otro dice que hay que tratar bien a los hermanos centroamericanos, que son básicamente la mayor parte de los inmigrantes. Y Anaya me pareció más razonable. Lo primero que hay que hacer es desarrollar el sur primero, para que no solamente evitar los migrantes de Centroamérica, sino evitar los migrantes que del sur se vayan al norte, ¿verdad? Internamente. Y para ello, además, con toda la atención al sur de México y al sur de México, ¿verdad? O sea, nosotros desarrollar Chiapas y Oaxaca, por ejemplo. Tuxtla Gutiérrez y Chiapas,
para tener mayor relaciones comerciales con Centroamérica. Pero justamente de este tema de los migrantes salieron unos datos escalofriantes. Sí. Bueno, Sí. las 2/3 partes de los migrantes que van hacia México sufren algún tipo De violación. de problemas, De violación de sus derechos de humanos. violación de sus derechos humanos. Y 1/3 de ellos, normalmente violación simple. Ujú. O sea, Violación sexual. violación sexual. Ujú. De manera que te imaginas vos, de cada 10, ¿verdad? 3 personas son violadas. Y el resto, de alguna manera, tuvieron algún problema. Sí, es decir, legal. uno de cada 3 migrantes es violado, Así es. Así es. sea hombre, sea mujer. Así es. Sí. Normalmente la cantidad es mayor en las mujeres, lo que hace que dentro del universo de las mujeres sea más que el tercio, ¿verdad? Claro. Pero en cualquiera de los casos, entonces, la situación está en un momento bien, bien delicado. Hablan de la migración. El que más gente ha despachado de Estados Unidos es Obama. Pero el Obama era con relación a la entrada, a la frontera, los devolvía. Ahora ya no es desde la frontera, es desde adentro. Gente que ha tenido 20 años, 30 años, 40 años de estar viviendo y que simplemente los devuelve. Ha aumentado 40% esa gente en porcentaje la que ha regresado forzadamente a México, ¿verdad? Sí, es la espada de Damocles que está sobre la cabeza de todos los Dreamers en este momento, pues. Exacto. Y el famoso muro. ¿Ah? Y Anaya, por ejemplo, le contestó genial. Dice que, y si le prometen a usted, fue una de las pocas geniales del Bronco. Y si le prometen a usted que con una ley van a solucionar los problemas de los mexicanos en Estados Unidos, si México cobra si México paga el muro, ¿a usted lo aceptaría? Entonces el Bronco dice, ¿pero por qué? Si todos los mexicanos que van a Estados Unidos tienen capital humano incorporado pagado por México. Sí. ¿Ah? Hay que se cobre. Bueno, hacemos pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. En breve regresamos. Que hay una cocinera nica ahí. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. ¿Qué es este? Esto es un cuadro que son los asesinatos contra políticos por entidad federativa Ok. En México. en México. Sí. Fíjate Recién que- mataron a un candidato de Morena, ¿no? Bueno, este es hasta el mes pasado. A esto le tienes que aumentar como 5. Sí. Hay que actualizarlo. O sea, hay que actualizarlo. Pero si te fijas en esta primera línea no existía por lo menos el Guerrero, que es a lo que se refiere, no estaba en primera línea en años anteriores. Estaba El como estado- por aquí. el estado de de Guerrero. Estaba más bien al final. Ajá. Más conocido por Jalisco, no te rajes. Ahora tiene 16. 16 Más 2 asesinados. más 18. Y mirá, qué enorme. Mirá la diferencia con todo el resto, ¿verdad? Sí. Otra característica son más de 30 periodistas asesinados, Sí. en casi la misma proporción en Guerrero sobre todo. De manera que esa va a ser la elección más grande que ha habido en la historia de México. 3.400 y tantos de puestos en disputa. Y los muertos son candidatos normalmente a alcalde o a senadores de los estados. Sí. Sí, los asesinados. Los asesinados. Sí, los asesinados. Algunos de ellos defensores de derechos humanos también, que La señora aquella famosa de Chihuahua. periodistas que están denunciando corrupción en sus estados, en sus municipalidades, que están en las listas de esta lista de periodistas muertos, de periodistas asesinados también. La verdad es que ese México está muy complicado. Es decir, el presidente que gana estas elecciones, que todavía mantiene una ventaja, Andrés Manuel López Obrador,
Pero el presidente que llegue al gobierno mexicano no las va a tener todas consigo, me parece. Sobre todo si es Andrés Manuel López Obrador, porque si llega a ganar, lo más seguro es que gane la presidencia, pero que no tenga el Senado, ni tenga los diputados, y que esa sea un área gris, en donde posiblemente el peso del PAN, del PRD y del PRI sea más claro. En ese orden. En ese orden. PAN, PRD, PRI. Claro. Más que PRI. Y la verdad es que tanto el PRI, más bien el PRD y el Morena de López Obrador, los dos vienen de la matriz común del PRI. Sí. Así que todos los políticos actuales de México de una u otra forma tuvieron que ver con el PRI. Pero es que el mismo Morena sale del PRD. Claro, y el PRD sale del PRI. Candidato en Tamaulipas por el PRI hace como 18 años, 20 años, el López Obrador. Sí. Bueno, no es jugando que el PRI haya sido el partido político en el mundo, lo que quiere decir más que los bolcheviques, y más que el Kuomintán, y más que los rojos en Paraguay o en Uruguay, que tuvo 77 años seguidos en el poder. Luego, si le agregás el periodo de Peña Nieto, luego de 2 sexenios del PAN, pasan los 80. Sí. Y mientras tanto, la vieja Europa acelera su senectud, pero no demográficamente hablando. Se supone que a estas alturas ya debe haber nuevo primer ministro en Italia. Después de que firmaron un contrato de gobierno a última hora, la Liga Norte y el Movimiento 5 Estrellas, acuerdo de Luigi Di Maio y de Matteo Salvini, los respectivos líderes de estas dos fuerzas políticas, y con la rehabilitación política de Silvio Berlusconi el pasado viernes, que ya puede volver a ser candidato, y que incluso nada discretamente ya se sabe que Berlusconi no se caracteriza precisamente por la discreción, ya se autosugirió como posible primer ministro. Lo que se espera, si es que ya no se ha confirmado, se decía que el nombre sería un técnico, no un político, y se hablaba de un profesor universitario, si mal no recuerdo, Gustavo Conte, una cosa así, pero no sé si finalmente... Giuseppe Conte. Sí. No sé si finalmente ha sido propuesto y aceptado, pues, o ratificado como es preceptivo por el Sergio Mattarella, el presidente de la República Italiana. En cualquier caso, este contrato de gobierno que está recogido en un documento de 58 páginas asusta muchísimo porque tiene una gran dimensión populista, por lo visto, en todos los órdenes, ¿no? Contra la migración de una manera muy drástica. Hablan de revisar el rol de la moneda única, del euro. No se privaron, por lo menos con anterioridad a la contienda electoral y durante sus campañas electorales, de aludir muy poco solapadamente a una posible consideración de la salida de Italia de la Unión Europea, y se hablaba de un Italexit en ese sentido. Sí. Y de manera que la reacción de los mercados financieros europeos, y en particular el italiano, ha sido negativo, prácticamente de pánico. Sí. Hasta el punto de que la prima de riesgo, si se compara la situación de la misma en España y en Italia, hay una diferencia de 83 puntos por encima de la italiana con respecto a la española. Y a propósito de España, ya que estamos en la vieja Europa, en la investidura del pasado sábado, Sí. de Joaquín Torra, como presidente transitorio, según él mismo definió. Él mismo definió, ni siquiera va a utilizar el despacho que el presidente,
Puigdemont tiene, ha provocado, sí, y ya hoy se lee en varios medios importantes de la prensa española, que al final los independentistas hayan conseguido internacionalizar su proyecto. Fundamentalmente se dice porque este presidente recién electo, recién investido, Torral, lo primero que hizo ya se fue a visitar a la cárcel de Extremera, en Madrid, a 2 miembros de su gobierno que ha nombrado ministros, pues consejeros, le llaman consejeros, ¿no? A Turull y a Rull. Y en este lenguaje de los símbolos y de las imágenes, los 2 presos en Extremera recibieron a su presidente vestidos de traje y corbata con la insignia de consejeros, de miembros del gobierno catalán. Esto, más allá de lo anecdótico, tiene que ver con una decisión judicial belga de la semana pasada, exactamente del miércoles, en que aquí se instalaba el diálogo nacional. En Bélgica, los 3 de los 5 consejeros que huyeron conjuntamente con Puigdemont el año pasado, fueron ya dejados en libertad. Porque la euroorden famosa de detención que había emitido el juez Llarena del Tribunal Supremo Español tenía una serie de defectos de forma. Sobre la base de esos defectos de forma, estos 3 consejeros ahora quedan en libertad absoluta de movimiento, salvo que les quisieran aplicar en un momento dado la fórmula que se le aplicó a Puigdemont para ser detenido a su regreso de Finlandia en Alemania. Pero en cualquier caso, la decisión sobre la calificación judicial que les va a merecer al Tribunal de Schleswig-Holstein en Alemania, que está viendo si hubo sedición o no, o si hay sedición o no, en el caso de Puigdemont, para acceder a la solicitud de extradición española, está hablando en buen nicaragüense con las extremidades hinchadas, ¿no? Porque todo parece indicar que la decisión va a ir en la misma línea, en el mismo sentido que la de los jueces belgas con respecto a estos 3 consejeros. De manera que se complica la cosa y el gobierno central español, desde esa perspectiva, ha sufrido una derrota, porque luego, lejos de neutralizar la internacionalización del proceso independentista catalán, parece que se ha producido el efecto contrario, ¿no? Sí. Y así están las cosas por ahí. Y en el caso de Gran Bretaña, el gobierno de Theresa May está siendo cuestionado por el Parlamento británico, diciendo que ha sido muy condescendiente, en el mejor de los casos, con el dinero sucio ruso que se mueve en la finanza británica. Entonces citan casos puntuales. Y que es responsable por gran parte de los negocios de bienes raíces en Londres, precisamente. Y claro, se hace eco de la incidencia que haya tenido ese dinero sucio ruso para intervenir en los resultados del referéndum sobre el Brexit, en Irlanda, ahora que lo mencionaba Cairo, en Escocia, si se vuelve a plantear la posibilidad del independentismo, o si se plantea, adquiere más fuerza ese movimiento nada soterrado ya de la necesidad de un segundo referéndum para echar marcha atrás al Brexit. Sí. Puede pasar cualquier cosa. Está metido en un rollo en fuerte. Sentido. Sí. A pesar, pues, de que la noticia más importante, como es normal en un hombre de la farándula informativa internacional como es Néstor Espinosa, para Néstor sea la boda del príncipe. Los medios internacionales, eso es lo que destacaban. ¿El príncipe qué? El segundo, ¿no? El hijo de la princesa Diana, ¿no? El segundo hijo de la princesa Diana. Bueno, hasta aquí, desafortunadamente, el tiempo nos casó. Quedamos pendientes con los efectos de la de Hay que dejar, y dejar apuntado los efectos, nunca mejor dicho, del acuerdo comercial suscrito entre Trump y China, claro, que de momento deja más colgado de la brocha a la Unión Europea que antes. Por eso la Merkel va de urgencia el jueves para Pekín. Bueno, agradecemos a Humberto, a Cairo por su presencia y también a nuestros amigos televidentes por haber estado en sintonía. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.